Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Francisco Guerrero y Sabino Bastidas vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué hacer con Donald Trump? Luego tendremos nuestra tradicional mesa de encuestadores. Viene Roy Campos, Jorge Buendía, Ulises Beltrán, Francisco Abundis y Lorena Becerra. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana, ¿qué hacer con Donald Trump? Un día sí y el otro también, el presidente de Estados Unidos continúa con su ofensiva contra México, bueno, y no hay que personalizarlo también contra sus otros aliados, ¿no? ¿Qué debe hacer México para enfrentar estas embestidas? Está con nosotros Paco Guerrero, de la campaña de José Antonio Meade. ¿Cómo estás, Paco? Un gusto, Leo. Y Sabino Bastidas, que se nos adelantó el día de hoy. Es encantado, es un placer. El miércoles. ¿Cómo estás, Sabino? Gracias, Leo. Es un placer, quiero decirle que es la mesa de los compadres, porque los dos son compadres desde hace mucho tiempo, amigos. Amigos de muchos años. Y amigos míos también, hay que decirlo, supuesto, de muchos años. Un gusto. Pero nunca habían estado juntos en una mesa de debate. ¿En una mesa en tu casa sí? En mi casa sí. Varias veces. Sí, pero no. Pero de debate así público, de ¿no? debate aquí enfrente así que de las es cámaras. muy celebrable que así sea. Sí, y creo que no va a haber mucho debate, ¿no? ¿Va a haber mucha coincidencia o no? A ver, mucho, Sabino. Yo creo que... Sí. ¿Qué hacer con Donald Trump, man? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es dejar de personalizarlo y pensar solamente que estamos ante Trump. Yo creo que una de las visiones es que Trump representa un sentimiento en Norteamérica, que ganó una elección producto de una corriente de opinión y que no está solo en esto. Prepararnos para una mentalidad Trump que puede venir al proceso de reelección, a lo mejor y más allá. En nuestra idea de desear otras cosas, estamos pensando solamente en un hombre de 71 años que dentro de 2 años acabaría la presidencia y se acabó, pero esto es un tema mayor. Puede salir incluso algo peor que Trump. Exactamente. Porque ahí está el electorado. Esa es la parte que hay que yo... la primera parte es creo que tenemos que cambiar nosotros el enfoque. Hemos personalizado mucho la relación México-Trump y creo que debemos de sacar a Trump de la ecuación, no totalmente, pero me refiero a que pensemos cómo reconstruimos una relación con los Estados Unidos que México la ha tenido a lo largo del tiempo de otra manera. El planteamiento creo que es un poco distinto si lo vemos de esa manera. Segundo, yo creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica. A ver, ¿qué es lo que México en su historia diplomática y en su tema de relación México-Estados Unidos ha hecho bien? Que hemos tenido momentos muy exitosos, desde el Tratado de Libre Comercio hasta muchas experiencias en las que México ha sido correcto. ¿Y qué es lo que hemos hecho mal? Yo creo que debemos hacer el análisis de qué hicimos mal en la relación con Trump en esta administración. Me parece que, por ejemplo, el propio presidente Peña Nieto ha reconocido que yo estoy convencido que si Peña Nieto escribiera sus memorias, el episodio que quisiera borrar es el episodio de Trump. Sí, él lo ha dicho públicamente, me gustaría que fuera de otra manera, él ha hablado de las formas, nos equivocamos, y yo creo que ese es un planteamiento. Y a lo largo del sexenio, creo que no fue nada más el momento de Trump, que fue un momento lamentable de la diplomacia mexicana. Algunos lo han convertido en quizá uno de los episodios más complicados. Pero creo que al margen de eso, ¿qué pasó todo el sexenio en la relación con los Estados Unidos? Tuvimos embajadores ausentes, tuvimos una relación poco fluida, no hubo reunión, visita de Estado. La relación México-Estados Unidos ha pasado por momentos complicados. Sí, tiene razón, porque hablamos mucho de Trump, pero la relación con Barack Obama tampoco fue fantástica, ¿no? A eso voy. Entonces, creo que hay que recapitular, y creo que México se tropezó con Trump, con la geopolítica en su conjunto. México es un país, por su misma naturaleza, digamos que tiene una comunidad relativamente fácil de definir. Pero Trump nos enfrentó con la geopolítica. Tenemos que hacer un planteamiento macro mucho más elaborado de diversificación de mercaderías, de complejidad. El riesgo a la seguridad nacional en la que un personaje de este tipo nos coloca, pues nos hace reflexionar que necesitamos otra cosa.
lamento que en el debate de los candidatos, en todos los candidatos, el planteamiento sea un tema nada más de respeto. Que vamos a exigir respeto. Pues claro, pero a ver, estratégicamente, ¿cuál sería el planteamiento a futuro? Una visión de largo plazo en las relaciones México-Estados Unidos. Y creo que pasa por la diversificación. Mira, ahora que preparaba este tema que en la semana se ha venido tocando, me quise ir a los números y a las cifras. Y quiero revisar estructuralmente el asunto. Decía Sabino, y tiene razón, en que hay un segmento importante de votantes que él está tratando de conquistar, porque también están en proceso electoral. Y la dinámica electoral tiene un gran impacto en la relación bilateral. Este superávit de más de 32,000 millones de dólares que tiene México, del cual se queja y se duele permanentemente Trump, tiene que ver con la actitud que ha tomado en el tema del acero, en el tema de los productos a los que les ha impuesto un arancel. ¿Por qué? Porque él está buscando obtener votantes para no perder la mayoría en la elección de noviembre. Ese es un cálculo político. Ahora, ¿cuáles son los cálculos que tiene que hacer el Estado mexicano? Y cuando me refiero al Estado mexicano, creo que tiene razón Sabino también, en que no es un asunto solamente entre presidentes. Revisaba yo algunas notas de Rafael Fernández de Castro, el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, y él trae una tesis que a mí me parece muy convincente. Si bien la relación históricamente ha sido entre presidentes, y así lo podemos recordar desde aquella visita de Kennedy, pasando por todas las reuniones que se tuvieron, el Tratado de Libre Comercio en 1994, a mí me tocó hacer mi tesis doctoral sobre el proceso de cómo México se convenció de participar, tú revisas que ahora hay actores novedosos con los que tienes que hacer alianza. Rafael dice algo en lo que yo coincido, tienes que hacer que los consulados sean un espacio donde exista una gran presión por parte de estos consulados con los gobernadores de estados, porque no es lo mismo el estado de California, que tiene intereses muy específicos comerciales con México, que Texas. Y otra cuestión, y otra cuestión que es muy importante, y esto le va a corresponder al próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es, todo indica que no habrá un tratado de libre comercio, que se cierre su negociación durante este sexenio. ¿Qué implica esto hacia adelante? Bueno, implica dos grandes retos. Primero, si esta balanza comercial de 32,000 millones de dólares empieza a ir en favor de los Estados Unidos o simplemente nosotros no podemos colocar esos productos, eso es algo de cortísimo plazo que significan empleos, que significan actividades productivas y que tendrá que compensarse de alguna manera. Por supuesto, la idea de la diversificación siempre es una idea natural que México ha buscado en otros espacios, pero ¿cuál es nuestra realidad? Más de 30 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos o que nacieron ahí o que tienen origen mexicano, que son un elemento muy importante con el que creo que históricamente hemos tenido una conexión incompleta y que tendríamos que trabajar en ello. Este es uno de los grandes retos estructurales que se van a enfrentar en los próximos años y Trump no va a cambiar. Solo termino, las Águilas de Filadelfia, ¿no? Porque pensamos en los presidentes. Vamos a hablar de política local. Las Águilas de Filadelfia fueron desinvitadas de la reunión porque como existe libertad de expresión para los jugadores, muchos jugadores dijeron, nosotros no queremos sentarnos con este señor, tuvo que cancelar Trump, y hoy su tuit mañanero, el tuit donde habla hoy sobre la operación de su esposa, pues tú te metes a navegar en esa mentalidad y evidentemente no lo puedes concentrar solo en la relación de presidentes, tienes que ampliarlo y hay muchos frentes donde puedes construir. Ahora, a mí me preocupa, digamos que si gana López Obrador, vamos a decir, ¿no? Que Trump encuentre en López Obrador un perfecto antagonista. Trump es un tipo, es un animal de la televisión y sabe que un protagonista está en función del antagonista, ¿no? Creo que el gobierno mexicano ha sido muy inteligente en no engancharse con Trump y convertirse en ese antagonista. Me preocupa que el nuevo presidente, vamos a decir López Obrador o quien llegue, sí se enganche. Y que le convenga a ese nuevo presidente engancharse con Trump con una visión nacionalista en su base electoral. Y entonces tienes un presidente de Estados Unidos que le conviene engancharse en contra de México para su base electoral y un presidente de México que le conviene engancharse y pelearse con Trump para su base electoral doméstica. O sea, si ves los incentivos... Claro, alineados. Y perversos, además. Sí, pero ahí el que sale volando es la relación bilateral, ¿no? Pero los dos políticamente bien fortalecidos, Sabino. Pero diría dos cosas. Primero, la diplomacia no es lo que era. O sea, también estructuralmente el mundo ha cambiado muchísimo en términos de frentes y en términos de acciones.
Si hubiéramos imaginado un solo tuit de Donald Trump a mediados del siglo XIX, se hubiera declarado 10 veces la guerra mundial. O sea, la guerra mundial se hubiera adelantado mucho tiempo antes. La verdad es que nuestro nivel de tolerancia y nuestra normalidad en cuanto a la hostilidad de ciertos actores resuelve procesos en tiempos muy cortos. Segundo, hay dos diplomacias profesionales, la diplomacia profesional mexicana y la diplomacia profesional norteamericana. O sea, al margen de venida menos, pero al margen de los dos, de los dos titulares, quien quiera que sea, los cuerpos diplomáticos, la gente con expertise y los niveles de comunicación. La diplomacia ya no es solamente la Cancillería, la diplomacia son las secretarías, la diplomacia son las empresas, la diplomacia son las empresas globales. Es decir, hay muchos factores que también desarticulan. Y aunque tengamos espectáculo mediático como lo planteas, no hay que minimizarlo, por supuesto, y hay que verlo con seriedad. Pero ponerlo en su verdadera dimensión. Y tampoco escandalizarnos cuando pasado mañana venga un tuit en contra del ganador de la elección y pasen cosas. Vamos a vivir turbulencia mediática que no necesariamente es turbulencia diplomática. Eso es muy importante. Me quedan 1 minuto y medio. Sí, Paco. muy rápido para apuntar ideas adicionales a lo que ha puesto Sabino sobre la mesa. A veces se nos olvida que la relación con los Estados Unidos está caracterizada por un elemento fundamental, que es la asimetría. Es una relación asimétrica desde todos los puntos de vista. Ahora, desafortunadamente, nuestros migrantes son los que más están sufriendo esta política, que es genuinamente una política antimexicana. No te estoy hablando de una figura de discurso político. No. Tú platicas con los migrantes en los Estados Unidos y tienen temor de que por un problema de tránsito, por una infracción menor, puedan ser deportados. Creo que efectivamente hay que buscar más alianzas internas en los Estados Unidos. Yo tengo la impresión de que los republicanos no van a salir bien librados de su proceso electoral en noviembre de este año. Tengo también la impresión de que lo que tú dices es central. Si tú reaccionas envolviéndote en la bandera y con una actitud de antagonismo con Trump, la experiencia internacional nos dice que, por lo menos en el trato con él, los resultados pueden ser totalmente negativos. Y al final del día, nosotros tenemos que tener nuestra relación bilateral con los Estados Unidos en base a un principio que sí es eterno, no cambia con la tecnología ni con Internet, que es la seguridad nacional de México y su interés nacional. Y en su interés nacional está, en primer lugar, mantener un modelo desde el punto de vista exportador, que es el que genera muchos empleos, millones de empleos. Segundo, que es también muy importante, la seguridad de México por compartir una frontera de este tamaño. Y tercero, y no menor, las remesas que estos mexicanos otorgan la verdad, a la economía hay mexicana. que decir que los neoliberales sí ganamos en una cosa, que es en la los que somos yo me inscribo, no tengo problema. En la discusión del comercio internacional, que había muchos cuando se negoció, tú hiciste tu tesis. Mi tesis doctoral es sobre eso. Había muchos desde la izquierda nacionalista mexicana que decían que era una barbaridad. Castañeda, Heredia and Company. En fin. Así es. Y hoy, hasta López Obrador, todos aceptan que fue una gran idea el TLC. Pero creo que también hay un tema de dignidad en donde hay que también utilizar los instrumentos de la diplomacia y de las formas diplomáticas para ocupar un papel no necesariamente de entregarse a los Siempre debe ser con dignidad. Siempre debe ser con dignidad. Cuando Trump te dice que los inmigrantes documentados son unos animales, tú tienes que salir a responder, por supuesto. Pero del otro lado, y tienes que responder. Estoy de acuerdo con eso. Ya nos tenemos que ir, pero bueno. Pero yo creo que del otro lado. Ya nos invitarás a la segunda parte de esta discusión porque el tiempo es corto. Hay que subir el tono y utilizar los instrumentos de la diplomacia. Y actuar con inteligencia. La inteligencia en la relación con los Estados Unidos es lo que nos ha mantenido. Nos ha costado mucho trabajo, pero como tú dices, creo que el triunfo cultural del TLC está claro para todos aquellos que se opusieron en su momento. A ver qué hacen otros que lo ven de otra manera, pero habrá que verlo. Declinar no es inclinar. Habrá que verlo. Declinar no es inclinar. Habrá que verlo. Gracias, Sabino. Gracias, Paco. La mesa de compadres. Hacemos una breve pausa y regresamos a otra mesa, a nuestra tradicional mesa de encuestadores. Regresamos en un momento más.